Buenas tardes, profesor, y buenas tardes, compañeros. En esta oportunidad voy a hablarles sobre las variables y su operacionalización en la investigación educativa. Bien, nos dice que la operacionalización de las variables es fundamental porque a través de estas se pueden precisar los aspectos y elementos que se requieren para lograr conocer y registrar con el fin de llegar a algunas conclusiones. Podemos realizarlo determinando el tipo de hipótesis que se nos puede formular, verificando qué relación existe entre las variables, ya sea coherente y lógica, ¿no? Y que cada variable debe representar a los atributos esenciales del problema, cuyo objeto de estudios que son las características y las relaciones. Como también operacionalizar una variable es definir claramente y de manera cómo se observará y medirá cada característica del estudio. Bien, también nos dicen que las variables deben ser compatibles con los objetos de la investigación, a la vez que responden al enfoque empleado, al tipo de investigación que se realiza. Pueden ser también cualitativas y cuantitativas, ¿no? Un punto es la dimensión, el cual es el factor rasgo de la variable que debe medirse y que permite establecer indicadores, las cuales se apoyan en el marco teórico. El otro es un indicador, es una señal o unidad que permite estudiar y cuantificar una variable. Bien. Un punto es escalas de medición. La escala de medición es un proceso de asignar un valor numérico a una variable. Se llama medición. Las escalas de medición nos sirven para ofrecernos información sobre las clasificaciones que podemos hacer con respecto a las variables. El otro es escala ordinal. La escala ordinal es una escala de clasificación donde se asignan numerosos objetos para indicar la magnitud relativa y la cual estos poseen una característica, ¿no? También la escala ordinal nos permite determinar si un objeto tiene más o menos de una característica que algún otro objeto. Escala de intervalo. Las distancias numéricas iguales en la escala representan valores iguales en las características medidas. Una escala de intervalo contiene toda la información de una escala ordinal, pero también nos permite comparar diferencias entre los objetos. Bien, escala de razón. Estas poseen todas las propiedades de la escala nominal, ordinal y de intervalo, además de un punto cero en absoluto. El punto cero es fijo. Pueden calcularse los valores de la razón de la escala. Bien, a continuación voy a mencionar algunas características básicas de cada escala, ¿no? De la escala nominal, los números solo sirven como etiquetas. En la escala ordinal, los números indican la posición relativa de los objetos. En la escala intervalo, además de tener un orden, las diferencias entre las medidas de los objetos representan intervalos equivalentes. En la escala de razón cumplen con las características de la escala de intervalos, pero en este punto cero es el significativo es que está fijo. Bien, según el autor Tamayo y Silva, las principales técnicas para una buena recolección de datos son la encuesta y la entrevista. ¿En qué consiste la encuesta? Esta es una técnica de recolección de datos que nos da lugar a establecer contacto
con las unidades de observación por medio de los cuestionarios, las cuales son previamente establecidos. Y la entrevista es una situación de interrelación o un diálogo entre las personas, las cuales son el entrevistador y el entrevistado. La entrevista nos presenta diversas modalidades, como son la entrevista sistemática o libre, la entrevista estructurada y la entrevista focalizada, o como también la entrevista simultánea. Bien, eso es todo, muchas gracias.